de Tenochtitlan. Tenochtitlan fue una ciudad fundada por los aztecas en un islote del lago de Texcoco en el año de 1325. La ciudad de Tenochtitlan llegó a ser una de las maravillas del Nuevo Mundo. Se calcula que llegó a tener entre 150 y 200 mil habitantes. Ellos fueron grupos que ya habían estado en las cercanías del lago buscando un lugar de establecimiento y escogieron este lugar porque era un lugar privilegiado para la defensa militar. El islote se ubicaba en el centro del lago y con esto iba a tener una enorme ventaja a nivel del control del comercio y la circulación de las canoas. La ciudad como islote estaba unida a la tierra firme por medio de 4 grandes calzadas y luego una gran calzada dique, la cual es una obra de ingeniería mayor que hicieron los mexicas en la época ya de esplendor de su cultura. En estas calzadas dique había tramos en los cuales eran interrumpidos por huecos y se ponían puentes móviles y entonces en casos de ataques militares se recogían estos puentes móviles y se podía así aislar la ciudad como un islote verdadero. Desde ese pequeño islote, Tenochtitlan habrá de crecer hasta desarrollar el imperio más vasto del México antiguo. El líder supremo de Tenochtitlan se conocía bajo la denominación de Hueytlatoani. Izcoatl es reconocido como Hueytlatoani alrededor de 1427 y es con él cuando los mexicas logran una independencia como señores y forman una alianza con el señor de Texcoco y el señor de Tlacopan. Esta alianza es conocida como la Triple Alianza. Esta unión, digamos, de fuerzas entre estos 3 grandes señoríos del centro de México va a lograr una expansión a lo largo de todo Mesoamérica. Finalmente, Tenochtitlan queda arriba de los otros 2 como el que recibe y controla mayor número de pueblos y mayor número de tributos. En el momento de la llegada de los españoles, los aztecas son gobernados por Moctezuma Xoyocotzin, más conocido como Moctezuma II. Nacido en 1466 en Tenochtitlan, había conseguido la sucesión en honor a ciertas campañas militares, a su fama de hombre sabio y sensible, pero fundamentalmente gracias a su espíritu religioso. Moctezuma influye en la elección de los gobernantes vecinos. Avanza sobre los pueblos sometidos intensificando la captura de los prisioneros para los sacrificios y exige tributos cada vez mayores. La señal de no pagar tributos significaba rebelión. Y si la negativa era no vamos a pagar tributo, inmediatamente ese pueblo era arrasado. Muchas veces las fuentes nos dicen que se destruía totalmente esta población y se llegaba al extremo de rociar con sal los campos de cultivo, de tal manera que no se iba a volver a cultivar en esa región. Estas incursiones, que se conocen con el nombre de las Guerras Floridas, se produjeron indistinta e indiscriminadamente contra los señoríos de Chalco, Cholula, Huejotzingo y Tlaxcala. El reino mexica se hace cada vez más poderoso y el nombre de Moctezuma se pronuncia cada vez más lejos. Desde que conquistaron Cuba en 1514, los españoles empezaron a tener noticias, todavía muy vagas pero muy atractivas, de la existencia de unas tierras mucho más ricas y mucho más pobladas hacia el occidente. Las noticias no tardan en producir una serie de expediciones de exploración que encuentran el territorio maya en la península de Yucatán. El gobernador de la isla, Diego Velázquez, que era el que patrocinaba estas empresas, le encargó la tercera expedición a un pariente político suyo, que era Hernán Cortés.
Cortés tuvo más fortuna que las expediciones anteriores porque en uno de las escalas que hizo en su camino a Veracruz, en la zona de Campeche, se enfrentó primero con los señores de la zona, tuvo una batalla bastante fuerte, y por cierto esta fue la primera batalla que realizaron los españoles en el continente americano en que cuentan que se les apareció la figura de Santiago Matamoros, que era un santo guerrero, que era el protector de los guerreros católicos cuando combatían a los infieles. Esta primera batalla formal entre españoles y mesoamericanos se define con una victoria de las fuerzas de Cortés, quien ofrece a los vencidos una alianza estratégica. Pese a las diferencias idiomáticas, no tiene dificultades en hacerse entender. Cualquiera puede comprender el lenguaje de la victoria.